El camino que llevaba al convento de Santa Margarita parecía no tener fin. Era de tierra, estrecho, y atravesaba un valle rodeado de montañas silenciosas. El viento soplaba frío, levantando polvo y hojas secas que danzaban alrededor del coche. En el asiento trasero, Lucía mantenía la mirada fija en la ventana, observando cómo el mundo desaparecía poco a poco. Cada kilómetro parecía arrancarle lo que quedaba de su vida anterior, las risas de la infancia, la casa humilde donde creció, el olor del pan que su madre horneaba. Tenía solo 17 años, y el corazón lleno de miedos que ni siquiera sabía nombrar. Cuando el cura de la parroquia de su aldea le dijo que el convento sería un refugio para almas puras, ella lo creyó. Le aseguró que allí encontraría paz, alimento y un propósito mayor. Las hermanas te cuidarán como si fueras hija de Dios mismo, le prometió. Lucía sonrió. No tenía a nadie más en el mundo, su padre había muerto en el campo, su madre, llevada por una fiebre que los pobres no podían curar. Así que partió, llevando en una pequeña maleta lo que quedaba de su vida, una Biblia gastada, un rosario de madera y una carta de recomendación del párroco. Cuando el coche por fin se detuvo ante la puerta del convento, el sol ya se escondía. El edificio era inmenso, antiguo, con muros altos y ventanas estrechas. La fachada blanca estaba manchada por el tiempo y cubierta de musgo. Desde el interior, una campana sonó, resonando entre los montes como un llamado grave y solemne. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una monja anciana salió a recibirla. Tenía el rostro surcado de arrugas y una mirada dura. ¿Eres la nueva novicia?, preguntó sin sonreír. Lucía asintió, tímida. Deja tu maleta. Ven conmigo. Atravesaron un pasillo largo, iluminado solo por velas. El olor a incienso se mezclaba con el de cera y moho. El silencio era absoluto, roto únicamente por los pasos sobre el suelo de piedra. En cada esquina, retratos antiguos de monjas y crucifijos parecían observar, como si el tiempo mismo vigilara. En el refectorio, otras jóvenes estaban sentadas con las manos cruzadas sobre la mesa. Ninguna hablaba. Solo comían en silencio, mirando el plato. La madre superiora, la hermana Bernarda, apareció poco después. Alta, imponente, con una expresión que mezclaba autoridad y misterio. Bienvenida al convento de Santa Margarita, hija. Aquí aprenderás a servir a Dios, dijo, posando una mano fría sobre el hombro de la joven. Y servir es renunciar a todo lo que eres. Lucía bajó la mirada. Sí, madre. Desde aquella noche, comenzó una nueva vida. Las reglas eran severas. Se levantaban a las 4 de la mañana para rezar, ayunaban los miércoles y viernes, y no podían hablar sin permiso. El más mínimo error se castigaba con horas de rodillas o con trabajos extras en el jardín. Lucía intentaba adaptarse. Limpiaba el suelo, lavaba la ropa, cargaba cubos de agua desde el pozo hasta el refectorio. A veces, mientras fregaba el suelo frío de la capilla, miraba el crucifijo y pensaba, si Dios es amor, ¿por qué siento tanto miedo aquí? Las demás novicias rara vez le dirigían la palabra. Algunas la miraban con envidia, quizá por su juventud, quizá por su belleza delicada e inocente. Había algo extraño en el ambiente, algo que no lograba comprender. Por la noche, oía pasos por los pasillos, puertas que se cerraban solas, susurros ahogados que parecían surgir de las paredes. Una tarde, mientras ayudaba a la madre Bernarda en la sala de costura, Lucía dejó caer unas tijeras. «Perdón, madre», dijo, agachándose para recogerlas. «Cuidado, niña», respondió la madre, con un tono gélido. «Aquí, el error cuesta caro». La joven tragó saliva. La madre la observó durante un instante más largo de lo necesario. Su mirada era inquisitiva, profunda, como si intentara leerle el alma. «Tu fe será puesta a prueba», dijo al fin. «Y solo las puras sobrevivirán». Aquella noche, Lucía no pudo dormir. El viento golpeaba las ventanas, y la campana sonaba cada hora. Tendida en su camastro, con el rosario entre los dedos, rezó en voz baja pidiendo fuerzas. Tenía la sensación de que algo la esperaba, algo que cambiaría todo. A lo lejos, el sonido de unos pasos lentos resonó por el pasillo. La manilla giró. Una monja entró, con una vela encendida en las manos. No dijo palabra. Solo miró a Lucía y susurró: «Mañana por la noche, serás llamada a la sala de la madre». Lucía sintió el corazón acelerarse. No sabía lo que eso significaba, pero en el fondo de su alma,
Presentía que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La campana sonó antes del amanecer. Lucía despertó bajo el frío cortante de la madrugada. Las paredes de piedra del convento parecían sudar con el rocío de la noche. Las novicias se levantaban en silencio, vistiendo los hábitos ásperos y gastados. No se pronunciaba palabra alguna, solo el sonido de las sandalias sobre el suelo húmedo llenaba el pasillo. La rutina era siempre la misma. Oraciones a las 4, limpieza a las 6, trabajo en el campo a las 7. El desayuno consistía en un pedazo de pan duro y una taza de té aguado. Lucía, aunque cansada, lo hacía todo con obediencia. Aún creía que aquella severidad era parte del camino para alcanzar algo mayor, quizá la paz que buscaba. Pero con el tiempo, comprendió que la paz no era lo que se encontraba allí. La madre Bernarda observaba cada uno de sus pasos. Exigía perfección. Si la ropa no estaba doblada con precisión, la hacía empezar de nuevo. Si la oración salía con vacilación, la obligaba a repetirla de rodillas hasta memorizar cada palabra. La fe verdadera nace de la disciplina, decía la madre. Y la disciplina nace del miedo. Aquellas palabras resonaban en la mente de la joven como una plegaria invertida. A veces, durante el trabajo en el patio, Lucía veía a las otras monjas susurrar entre sí. Cuando se acercaba, los murmullos cesaban. Parecían guardar secretos que no se atrevían a decir. El convento tenía sus sombras, y cada una escondía historias que nadie osaba contar. Una tarde, Lucía fue llamada a la sala de la madre. El corazón le latía con fuerza. Al entrar, encontró a la superiora frente a una mesa cubierta de libros religiosos. Lucía, hija, dijo la madre con voz serena, ¿sabes por qué estás aquí? La joven negó con la cabeza. Porque veo en ti algo que necesita ser domado. Lucía no comprendió. El orgullo, completó la madre. Obedeces, pero no te entregas. Aquellas palabras la golpearon en lo más hondo. Lucía siempre había creído que servir era lo mismo que callar, pero comprendió que allí dentro nada era lo que parecía. La obediencia no era un acto de fe, sino de control. En los días siguientes, las tareas se volvieron más duras. Fue destinada a limpiar las celdas más antiguas del convento, lugares olvidados, donde el olor a moho y cera vieja se mezclaba con el polvo del tiempo. Allí encontró marcas en las paredes, trazos hechos a mano, frases borradas y nombres que parecían de antiguas novicias. Era como si cada una hubiera intentado dejar un rastro, un grito mudo. Por la noche, mientras rezaba en el dormitorio, Lucía empezó a preguntarse en silencio. ¿De verdad escucha Dios aquí dentro? La madre Bernarda parecía sentir sus pensamientos. La llamaba cada vez más para lecciones de humildad, largas conversaciones en las que hablaba sobre sacrificio, silencio y obediencia. Lucía escuchaba, pero dentro de ella algo comenzaba a cambiar. El miedo ya no la hacía llorar. Ahora la hacía observar. Un día, durante el almuerzo, una novicia se desmayó de agotamiento. Lucía corrió a ayudarla, pero la madre ordenó: déjala. Si su fe es verdadera, se levantará sola. Lucía dudó. Miró a la madre, luego a la muchacha caída. Con permiso, madre, respondió con voz firme, pero Dios no castiga a quien tiene compasión. El refectorio entero quedó en silencio. Era la primera vez que alguien respondía a la madre. Su mirada se volvió de hielo. La compasión sin obediencia es rebeldía, dijo, y se marchó, dejando tras de sí un aire pesado. Desde aquel día, Lucía fue tratada como un ejemplo de lo que no debía ser. Las penitencias llegaron en forma de aislamiento. Pasaba horas de rodillas en la capilla, con los ojos cerrados, ante una vela encendida frente al altar. El dolor en sus rodillas se convirtió en heridas, pero soportaba en silencio. Rezaba, pero sus oraciones habían cambiado. Ya no pedía perdón. Pedía valor. Y en medio del sufrimiento, algo despertó. Comenzó a darse cuenta de que la fe que enseñaban allí no liberaba, aprisionaba. Que el miedo no era un puente hacia Dios, sino una cadena. Y que quizá el mayor acto de devoción era negarse a aceptar la injusticia en nombre de lo divino. Cierta madrugada, cuando todas dormían, Lucía se levantó. Caminó hasta la ventana de la capilla. La luz de la luna entraba por las rendijas, iluminando su rostro. Tomó el rosario, lo apretó contra el pecho y murmuró: si me hiciste sierva, Señor, que sea de la verdad, no de la mentira. Afuera, el viento sopló con fuerza, haciendo crujir los portones del convento. Lucía sintió que algo estaba a punto de suceder. Su fe había cambiado,
ya no era sumisión, sino resistencia. Y en el silencio de la madrugada, una certeza nació. La sierva de la fe estaba convirtiéndose en la voz de la libertad. La luna llena se alzaba alta sobre el convento de Santa Margarita, proyectando largas sombras por los pasillos de piedra. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, haciendo temblar las velas y balancear los crucifijos como si cobraran vida. Era una noche fría y silenciosa, diferente a todas las demás. Lucía no podía dormir. Desde la puesta del sol, sentía un presentimiento extraño, una inquietud en el pecho que le oprimía la respiración. La madre Bernarda le había dicho más temprano: esta noche, tu fe será medida. No explicó nada más. Solo la miró unos segundos y se marchó. Cuando la campana sonó 11 veces, la puerta del dormitorio se abrió. Una monja entró sosteniendo una lámpara. La madre te espera en la capilla antigua, dijo, sin mirarla. Lucía se levantó, con el corazón acelerado. Se puso el manto, calzó las sandalias y salió. El pasillo estaba vacío, solo el sonido distante del viento resonaba entre las paredes. Caminó despacio, sintiendo el frío subirle por los pies. La lámpara temblaba en sus manos. La capilla antigua se encontraba en el extremo del convento, un lugar que pocas novicias conocían. Decían que allí rezaban las hermanas que habían cometido faltas de fe. Cuando empujó la pesada puerta, el aire dentro era denso, casi irrespirable. La madre Bernarda estaba de espaldas, frente al altar. A su alrededor, 3 velas encendidas arrojaban una luz amarillenta sobre el suelo de piedra. Arrodíllate, ordenó, sin volverse. Lucía obedeció. La fe es como el oro, comenzó la madre, solo se purifica en el fuego. Hoy, serás puesta a prueba. Lucía bajó la cabeza, sin entender. Madre, yo siempre he procurado servir. Servir no basta, interrumpió con voz firme. Piensas demasiado. Cuestionas. Y el cuestionamiento es el gusano de la fe. La joven sintió un nudo en la garganta. Desde que había llegado, nunca había desobedecido a propósito. Pero dentro de ella algo le decía que una fe sin libertad no era fe, sino miedo. Dios me dio un corazón, madre, murmuró, y a veces ese corazón pregunta. La madre se volvió lentamente. El rostro le quedó cubierto por las sombras. Entonces pregunta a tu Dios, hija. Pregunta si Él te escuchará esta noche. Apagó 2 de las 3 velas. El lugar se sumió en la penumbra. El tiempo pasó despacio. Lucía permaneció de rodillas durante horas, sola, con la débil luz de una única llama. El dolor en sus rodillas se mezclaba con el frío que le subía por el cuerpo. Cada segundo parecía una eternidad. Empezó a rezar, primero con palabras conocidas, luego con las suyas propias. Rezó por su madre, por su padre, por todas las muchachas que habían pasado por aquel lugar. Rezó, por fin, por sí misma, no para que el sufrimiento terminara, sino para no perder la fe en medio del sufrimiento. Afuera, el viento aumentó. Las ventanas golpeaban y la campana marcó la medianoche. Lucía levantó la vista hacia la cruz del altar. La llama vaciló. Por un instante, creyó ver el reflejo de una mujer, quizá una antigua novicia, arrodillada a su lado. Tenía la misma mirada cansada y, aún así, serena. Fue como si aquella visión le dijera, no temas. Todas nosotras pasamos por aquí. La luz nace después de la noche. Una lágrima le resbaló por el rostro. Cuando la madre Bernarda regresó, el sol empezaba a salir. Encontró a Lucía todavía arrodillada, pero con la mirada firme. «Has terminado la prueba», dijo la madre, sorprendida. «Y no has suplicado». Lucía se levantó despacio. «Sí supliqué», respondió con voz tranquila. «Pero no a usted». La madre apretó los labios, desconcertada. «El orgullo aún vive en ti». «No, madre. Lo que vive es la verdad», dijo Lucía. «Y la verdad no teme al silencio». Por un instante, la superiora no respondió. Su mirada vaciló, como si hubiera visto algo que no esperaba, valor. Lucía inclinó la cabeza y salió, caminando hacia el patio interior. El sol nacía, iluminando las piedras húmedas por el rocío. A cada paso, sentía como el peso de la noche se alejaba. En su corazón sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era la muchacha que llegó en busca de refugio, era una mujer que había descubierto que la fe verdadera consiste en resistir, incluso cuando todos quieren hacerte callar. Detrás de ella, la campana sonó.
El eco se extendió por el valle, anunciando el inicio de un nuevo día, el primero en que Lucía se sentía realmente libre, aunque siguiera dentro de los muros. Y en aquel sonido escuchó una promesa silenciosa. Aún no ha terminado. Pero tu luz ya ha comenzado a brillar. El amanecer siguiente no fue como los demás. Los primeros rayos del sol entraban por las altas ventanas de la capilla, y el convento, silencioso como siempre, parecía respirar de otro modo. Las piedras frías que antes la oprimían ahora le parecían solo eso, piedras, sólidas, pero incapaces de aprisionar lo que Lucía llevaba dentro. Después de la noche anterior, algo había cambiado. Despertó con las manos frías, pero el corazón encendido. Mientras las demás novicias rezaban mecánicamente, repitiendo palabras aprendidas, Lucía sintió el impulso de cerrar los ojos y orar a su manera, no por obediencia, sino por gratitud. Por primera vez desde que llegó allí, no pidió nada. Solo dio gracias por haber resistido. En los días siguientes, el convento continuó con la misma rutina rígida. Pero dentro de ella, el tiempo corría distinto. El miedo ya no la controlaba. La mirada de la madre Bernarda, antes capaz de paralizarla, ahora parecía lejana, casi pequeña frente a la serenidad que Lucía empezaba a llevar consigo. Una mañana, mientras lavaba la ropa en el patio, oyó un sollozo proveniente del jardín lateral. Era Isabel, una de las novicias más jóvenes, escondida tras el muro, llorando. Lucía se acercó y le preguntó qué ocurría. La madre dijo que mi alma es impura, respondió la muchacha, secándose las lágrimas. Que Dios no me acepta porque dudé durante la oración. Lucía se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Escucha, Isabel. Dudar no es pecado. Es el comienzo de la verdad. Dios no castiga a quien pregunta, castiga a quien hace el mal en su nombre. La joven la miró con asombro, como si jamás hubiera oído algo así. Desde aquel día, Isabel empezó a seguirla a todas partes. Otras novicias también comenzaron a acercarse, buscando en Lucía un consuelo que el convento les negaba. Y sin darse cuenta, Lucía se convirtió en voz y refugio dentro de aquel lugar que vivía de silencios. Por las noches, las muchachas se reunían en secreto en la vieja cocina, cuando todas ya dormían. Lucía contaba historias de la vida antes del convento, de los campos verdes, del olor del pan, de las estrellas que parecían sonreír. Hablaba de esperanza, y cada palabra era como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Una a una, aquellas jóvenes comenzaron a despertar también. Pero la madre Bernarda pronto lo notó. Llamó a Lucía a su despacho y le preguntó: ¿Qué andas diciendo a las novicias? Lucía se mantuvo firme. Solo lo que aprendí, madre, que la fe no es miedo. El rostro de la madre se endureció. Tu lengua es peligrosa. Y tu valentía, una enfermedad. Lucía respiró hondo. Si es enfermedad querer que las hermanas no vivan en dolor, entonces no quiero curarme. El silencio que siguió fue tenso. La madre se acercó, casi rozando su rostro. Vas a destruir todo lo que hemos construido aquí, niña. Lo que construimos, madre, respondió Lucía, o lo que aprisionamos. La superiora la miró con furia, pero también con algo que parecía miedo. Porque, por primera vez, comprendió que ya no tenía poder sobre ella. En los días siguientes, las penitencias regresaron, ayunos forzados, aislamiento, silencio. Pero nada de eso la quebraba ya. Lucía había descubierto algo que nadie podía arrebatarle, la libertad interior. Y con ella, llegó el valor de soñar con lo imposible, salir de allí y vivir de verdad. Una tarde, mientras limpiaba la sacristía, encontró un pequeño cuaderno escondido tras una imagen antigua. Las páginas, amarillentas, estaban escritas con una caligrafía suave. Eran oraciones, confesiones y relatos de una novicia que había vivido allí décadas antes. Al final, una frase subrayada decía: algún día, alguien romperá el silencio. Y cuando eso ocurra, el convento nunca volverá a ser el mismo. Lucía cerró el cuaderno y sonrió. Sabía que era una señal. Esa noche se acostó y miró el techo de piedra. Rezó en voz baja: si es tu voluntad, Señor, dame fuerza para abrir la puerta que tantas intentaron cruzar. Y por primera vez, durmió en paz. Soñó con un campo verde, el mismo que había dejado atrás. Había flores, risas y una sensación de ligereza. Al despertar, la campana anunciaba el amanecer, y Lucía comprendió que el despertar ya no era solo suyo, comenzaba a extenderse, silencioso e inevitable, entre todas las hermanas. Afuera, los pájaros cantaban sobre los altos muros.
Y cada canto parecía decir: la libertad está cerca. Las semanas siguientes fueron de tensión y esperanza. El convento seguía siendo el mismo por fuera, muros altos, puertas cerradas, silencio pesado, pero por dentro algo se movía. Las novicias ya no caminaban con la cabeza baja. Cuando se cruzaban con Lucía, intercambiaban miradas rápidas, cómplices, casi imperceptibles. Era como si el espíritu de cada una, dormido durante tanto tiempo, comenzara por fin a despertar. Lucía sentía que el tiempo se agotaba. La madre Bernarda observaba cada uno de sus pasos, ahora con una desconfianza abierta. La llamaba con frecuencia para conversaciones de corrección, intentando que renunciara a sus ideas. Aquí dentro, hija, no hay libertad. Hay salvación, decía la madre. Lucía respondía con serenidad. La salvación que encierra el corazón no viene de Dios. La tensión crecía día tras día. Las penitencias se hicieron más duras, las puertas, más vigiladas. Pero el miedo ya no tenía poder. Lucía sabía que, si se quedaba, su espíritu se apagaría, y con él, la esperanza de las demás jóvenes. Fue Isabel quien le trajo la noticia que lo cambiaría todo. El jardinero sale todas las madrugadas por la puerta trasera, susurró. Tiene la llave. Lucía esperó el momento oportuno. Era una noche de domingo, el cielo cubierto de nubes y un viento fuerte que ahogaba los sonidos. Las monjas dormían, y el convento parecía un cuerpo inmóvil que respiraba en silencio. Lucía se levantó despacio, tomó el rosario y el pequeño cuaderno que había encontrado en la sacristía, el diario de la novicia olvidada, y salió. En el pasillo, Isabel la esperaba, temblando. ¿Estás segura?, preguntó. Lucía tomó su mano. La fe es caminar incluso sin ver el camino. Juntas, se dirigieron al patio. Las piedras estaban húmedas por la lluvia. A lo lejos, oyeron la campana, la 1 de la madrugada. En el jardín, el viejo jardinero las aguardaba, con el rostro cansado y los ojos bondadosos. Muchachas, murmuró, si sabéis lo que hacéis, y de pronto. La puerta abre con dificultad. Les entregó la llave. Lucía agradeció en silencio. Mientras Isabel sostenía la lámpara, giró la llave en la cerradura oxidada. Un chasquido resonó, demasiado alto para su gusto. Quedaron inmóviles, atrapadas entre el miedo y la esperanza. Pero nadie vino. La puerta se abrió. Del otro lado, el mundo. El campo se extendía, oscuro, infinito, y, por primera vez en años, sin muros. Lucía miró hacia atrás. El convento permanecía en silencio, como una sombra dormida. Cerró los ojos y murmuró: que Dios perdone a quienes hieren en su nombre, pero que nunca nos falte el valor para salir de las tinieblas. Dieron el primer paso. La lluvia arreció, lavando sus rostros y su miedo. Corrían entre los árboles, tropezando en el barro, riendo y llorando al mismo tiempo. Era como volver a nacer. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, ya estaban lejos. Días después, Lucía e Isabel fueron acogidas por una pequeña comunidad de campesinos. Allí trabajaron a cambio de abrigo y comida. Poco a poco, la vida volvió a tener color. Pero Lucía no olvidó lo que había dejado atrás. Pasaron los meses. Un día, con la ayuda de un sacerdote que visitaba la aldea, Lucía contó su historia. Denunció los abusos, el silencio y la manipulación que reinaban en el convento. Las autoridades investigaron, y el convento de Santa Margarita fue cerrado. Muchas de las monjas fueron trasladadas a otros lugares, otras simplemente desaparecieron, cargando con el peso del pasado. Lucía, por su parte, eligió un nuevo camino. Con el apoyo de la comunidad, fundó una casa de acogida para jóvenes que, como ella, habían sido engañadas en nombre de la fe. La llamó Luz de Santa Margarita, no como recuerdo del dolor, sino como símbolo de la luz que nació de la oscuridad. Años después, ya adulta, solía sentarse en el jardín y observar a las muchachas jugar. Algunas estudiaban, otras aprendían a coser. Todas reían libremente, sin miedo. A veces, una de ellas preguntaba: «Madre Lucía, ¿usted todavía reza?». Ella sonreía. «Todos los días», respondía. «Pero ahora mis oraciones tienen otra forma. Caminan, hablan y sonríen, son ustedes». Por las noches, antes de dormir, aún guardaba el viejo rosario sobre la mesa. El mismo que sostuvo arrodillada en el suelo frío del convento. Y al mirarlo, recordaba a la niña asustada que un día creyó que servir a Dios era callar. Ahora sabía que servir era amar, proteger y luchar por la libertad.
En lo alto de la colina, el viento soplaba entre los árboles, y Lucía cerraba los ojos por un instante. El dolor que antes la definía ahora era solo un recuerdo, una sombra distante frente a la luz que había elegido seguir. Y, en silencio, daba gracias. Gracias, Señor, por haber transformado mi servidumbre en propósito. Porque, al fin y al cabo, la verdadera fe no nace del miedo. Nace del valor de no dejar jamás que el alma sea prisionera.